Ay, planta bonita, no te lancharás, yo te cuido toda la vida. Mi nombre es José Honorio Jaramillo Campaña. Nací en la parroquia San José de Minas, Pichincha, el 5 de septiembre de 1950. A los 5 años que yo tuve, falleció mi mamacita. Yo no le conocía, la cuenta. Entonces quedé con mi papacito. Ya de unos 6, 7 años entré a la escuela, más o menos hasta tercer grado. No había quien me dé para los útiles, así. Ya me vieron unos a los 10, 12 años que venga a trabajar para pagar mi mensual, para hacer eso. De eso, estando haciendo eso, alguien o algún amigo me dijo, vamos a Selva Alegre. Me trajeron. Desde ahí andaba por aquí ganando al diario, haciendo obras, limpiando porcheros, cargando caña, limpiando huertas. Mi papacito me decía, a donde quiera que vayas, mano segura y boca callada, comedido has de pasar bien. Así hice. Entonces ya júntate con buenas personas. Entonces yo, ¿qué hacía? Juntarme con personas mayores, de buen vocabulario que decimos, ¿no? Personas así mal habladas, esos no saludaba y pasaba. Así hice. Entonces, hasta ahora estoy aquí. Viendo la situación que está difícil, todo eso, que en todo hay competencia, entonces voy a sembrar y voy a sacar filches o mates, que decían, mates, sí, o angaras también decían. Te siembro para que críes, produzcas y no te lanches, hijito. Yo te cuido. El proceso es que toca sembrarle, de lejos nomás verle, de lejitos verle, porque si se apega, se lancha la mata, se cae la flor, o si le toca, cuando está así tiernito, si le toca, se pudre nomás. En crecer se demora más o menos unos 4 a 5 meses, se demora eso, ¿no? No te lancharás, purito, harás de madurar. No te lancharás, madurarás. Voy a tapar a que no le queme el sol, a que te hagas un purito grande, ¿ya? Más o menos unos 3 meses siquiera ya. Si está destapado algo, vuelta le pongo, hasta esperar que se seque la guía. Una vez que está seco la guía, llega el rabito, está seco, ya ahí sí ya le alzo, le llevo a guardarle. Depende mucho del tiempo también, ¿no? A veces llega la sequía, ahí queda ya con unos ralos, pocos, todo eso, porque en el invierno es lo que más produce. Esta vez mismo todo esto de aquí para arriba, todito estaba sembrado, más o menos unos 200 a 300 calabazas ha de haber habido. Ya, un buen tiempo. Pero asimismo hay partes que sembré acá abajo, se pudren todo eso. Y así toca aventurar el tiempo. Y parece que depende de la luna también. La luna también tiene contacto con la tierra. Hay plantitas que es de sembrar en creciente y plantitas que es de sembrar en menguante. Entonces, para que sea grande esto, toca sembrar pasado el 5.º día. Entonces salen unas calabazas grandes, así, ¿no? En creciente de luna. Pero hay unas como la variedad, como hay de estas, había unas 10 o 12 variedades de diferentes modelos. Ya que esté maduro, seco, ahí sí ya le cojo, le llevo, me queda verde. Entonces le tengo en la sombra, ahí está, hasta que se seque. Ya el siguiente proceso comienza esto a blanquearse, esto no, decimos del mojo, a mojoseado esto. Entonces eso le cojo, tengo un tanque de agua, ahí le voy metiendo así con una esponja, le voy
refregando así, hasta que sale todo. Y ahí le pongo al sol, que se seque. Selva alegre, tierra linda sin igual, donde reina la semente y la secal, donde reina la semente y la secal. Sus mujeres son tan lindas que si saben dar amor, sus mujeres son tan lindas que si saben dar amor, y es por eso Selva Alegre lo mejor, y es por eso Selva Alegre lo mejor. Donde madura puros también.